Reverendo Padre José Merino y Benítez, mucho gusto en saludarlo como cada semana. ¿Qué Esperando tal, sus maestro? comentarios, esperando sus Manuel Hernández. orientaciones, esperando todo lo que nos hace usted favor de reflexionar cada semana, Padre. Pues hoy quisiera reflexionar un poco sobre lo que significa la fidelidad a nuestra fe. Fíjense que esto no solamente implica los aspectos religiosos, fidelidad a nuestra fe religiosa, sino también a los aspectos psicológicos. Por ejemplo, tenemos fe en nuestro país. ¿Qué significa tener fidelidad a nuestra fe en nuestro país? Yo le llamaría congruencia. Deseamos un país en paz, hagamos un país en paz. Deseamos un país próspero, hagamos un país próspero. Deseamos un país veraz, digamos y proclamemos y aceptemos únicamente la verdad, porque la verdad nos hará libres. Entonces, esta fe que nos lleve a ser fieles a la fe. Fe en nuestro país, fe en nuestra familia. ¿Cómo deseamos nuestra familia? Hay que saber soñar. Y fíjense cómo se formó la primera familia. Dios puso a dormir a Adán. Y de ese sueño le saca una cosita. ¡Qué comparación tan bonita! O sea, no vamos a pensar en Dios, el primer cirujano. No, no, no. Sino vamos a pensar en Dios que hace que Adán tenga un sueño. Sueñe. Por eso, por favor, que todos los novios tengan un sueño, que sueñen cómo les gustaría para ver si su novio o su novia está en la congruencia con este sueño, con esta fe. Tenemos una fe en una familia. Pero ¿cómo has soñado tu familia? Desde antes de formarla, ¿cómo la has soñado? Ahorita ya tu familia formada, sea como sea la historia, sueña, sueña. ¿Cómo te gustaría que fuese tu familia? Pero también, ¿cómo le gustaría a tu familia que fueses tú? Soñemos también en nuestros trabajos. ¿Cómo vamos a soñar nuestro trabajo? Primero, con lo que hacemos. ¿Cómo sueñas lo que haces? O sea, ¿cómo buscas la perfección de lo que haces? ¿Cómo te sientes orgulloso con todo lo que haces? Y entonces, si alguien hace una obra de arte, se siente orgulloso y quiere que todo mundo reconozca que él está haciendo esa obra de arte. Ahí está otra de las cosas que tenemos que reflexionar. Nada más lo apunto, otro día lo reflexionaremos. ¿Por qué no reconocemos al autor de la obra de arte, de la obra magnífica, de la obra científica máxima, de la obra de poder omnipotente que significa el universo? ¿Por qué no se lo reconocemos en las escuelas a Dios? Desde ahí viene. O sea, estamos pateando el pesebre. ¿Por quién vivimos? ¿Por quién existimos? ¿Por quién somos? ¿Por qué no reconocer? Bueno, dejando esto porque va a ser otro tema que vamos a tomar. Entonces, veamos ahorita el sueño de la familia. O sea, ¿cómo estamos soñando nuestra familia? ¿Cómo estamos soñando nuestro trabajo? ¿Cómo estamos reconociendo y queremos que se reconozca el fruto de nuestros esfuerzos? Ya sea un fruto material, ya sea un fruto, perdón, artístico,
ya sea un fruto humanístico, porque a veces no estamos haciendo obras de arte, no estamos haciendo algo material, estamos haciendo algo humano, o sea, el acompañamiento a los humanos, el apoyo, el espíritu, el poder iluminar la vida. ¿Qué significa iluminar la vida? O sea, darle luz, que no tengamos la vida tan oscura. Y entonces, ahí donde vamos soñando nuestro trabajo. Yo sueño mi trabajo, se los confieso, en hacer a mucha gente que sea feliz porque encuentre caminos correctos, porque sepa tener el carácter para dejar lo que no está muy bien. Y me pueden decir, pero es que tú también eres imperfecto y bastante. Me llamo imperfecto y mi apellido bastante. Pero también esto a mí me ayuda a poder ir superando mis múltiples deficiencias. Y entonces nos vamos apoyando, animando y ayudando. No sé si alguna vez se los he contado, pero así fue como llegué a la cumbre, máxima cumbre del Pico de Orizaba. Subimos por el lado que es más peligroso, pero esta subida nos lleva a la cumbre, no simplemente al borde del cráter, sino a la cumbre de nuestro país. Pues bien, entonces cuando salimos, les dije a mis 14 compañeros, que les digo, ¿saben qué? No vamos a hacer ningún concurso de quién llega primero, quién llega después. Vamos a irnos todos juntos. Y así nos vamos apoyando. Y así los 14 que salimos del campamento base, del albergue, los 14, gracias a Dios, llegamos y llegamos bien, que es una parte peligrosa, entonces llegamos muy bien. Y fuimos muy felices. Lo único malo que les dio por confesarse allá arriba, tanto se convirtieron al Señor que les dio por confesarse y yo me estaba congelando. Bueno, pero O sea, usted pagó la penitencia. sí, pero con creces. Pero después, a la hora del sermón me desquité, yo me puse con movimientos a predicar y ellos estaban quietecitos congelándose. Bueno, no, pero todo muy bien. O sea, a lo que voy, ¿por qué llegamos los 14? Porque nos íbamos animando. Y hubo momentos ahí por donde está una roca que le llaman del arrepentimiento, porque todo el mundo ahí se arrepiente y no de sus pecados, sino de seguir subiendo. Yo ya me estaba arrepintiendo y ya no podía, o sea, materialmente ya no podía. Pero yo lo que pensé, animó que digan que el padre se rajó. Y entonces ahí sigo. Y cuando llegué hasta arriba se los confesé. Yo llegué gracias a ustedes porque me animaron y ni modo que yo me rajara. Y me dice el guía, y nosotros llegamos gracias a usted porque ni modo dejar al padre solo. Así. Y entonces, pues ya todos nos fuimos apoyando moralmente y llegamos a la cumbre. O sea, soñemos en un país donde todos nos vayamos apoyando de todos los aspectos y en todas las formas. Ese es un país fraternal en que todos nos vayamos apoyando hasta que lleguemos a la cumbre de un país súper desarrollado, un país donde no existan pobres, un país donde no existan, por lo menos no tan graves necesidades, que todos los enfermos tengan sus medicamentos, que todos los niños tengan su lugar en la escuela, que todas las mesas tengan un pan para comer y que todos los corazones tengan a alguien que le esté diciendo, te quiero, aquí estoy contigo. Todo esto
es lo que tendremos que ir buscando. Esa es la fe en nuestro país, fundamentada en la fe en nuestra familia y robustecida en la fe en nuestro trabajo. Es donde vamos todos con mucha fe, teniendo coraje. La fe nos lleva al coraje, no coraje de que, ay, estoy encorajinado, por no decir estoy enfurecido. No, tener el coraje, la energía suficiente para poder vencer todas aquellas cosas que nos están estorbando para el crecimiento humano integral, o sea, que integre todos los aspectos del ser humano. Ahí es donde vamos. O sea, el ser humano no es cuerpo, el ser humano no es espíritu. El ser humano son las dos cosas, cuerpo con espíritu y espíritu con cuerpo, íntimamente unidos, que forman una persona indivisible en sí mismo y diferente de todos los demás. Ahí está. O sea, yo no puedo mi corazón por un lado, mi cerebro por otro. Cuando lo hacemos así, venimos en una disociación y andamos totalmente desenchufados con nosotros mismos. Esa es la congruencia del pensamiento en la repercusión del pensamiento en sus acciones, o sea, el cerebro con el corazón, para que así las manos actúen con cerebro y con corazón, o sea, pensando bien las cosas, pero sintiendo la energía para realizarlas y que las hagamos. Porque cuando hacemos lo que no queremos, entonces estamos traicionándonos a nosotros mismos. Y cuando hacemos lo que queremos, pero que no va de acuerdo a nuestro pensamiento en la verdad y en la bondad, entonces estoy traicionando a mi ser humano noble y grandioso. Y ahí es donde tenemos un instrumento que Dios nos ha dado y que nos hace entender esto perfectamente. Se llama conciencia. Que tengamos la conciencia, que tengamos el análisis de la bondad o de la maldad de lo que pensamos, decimos o hacemos, para que si nuestra conciencia nos esté premiando con satisfacción o nuestra conciencia nos esté castigando con remordimiento. La conciencia, hagámosle caso. O sea, que no vayamos callando a nuestra conciencia de tal manera que tanto la callamos, que llega un momento en que ya no nos habla. Ya somos inconscientes. Hay gente que dice tantas mentiras que su conciencia yo creo que ya no le habla. Y entonces estamos cayendo en un desorden ético y moral. A veces la conciencia remuerde y a veces la garganta como que mal molesta. Le voy a dar, Entonces, le voy a dar unos segundos para que se restaure su garganta, porque leí un artículo, a propósito de esto que está usted diciendo, leí un artículo hace unas semanas, publicado en un portal de muy relacionado con la Iglesia Católica, se llama Aleteia, el, el, pues, portal, y dice, neopaganismo, neochamanismo, cultos ancestrales o invento del New Age. Religiones desaparecidas como la del Egipto de los faraones, la mitología griega y multitud de cultos chamánicos resurgen hoy y se ponen de moda. La leí porque viene un asunto que me interesó. Me han contado que por aquí cerca en Atlisco hay una cantidad de casas, de sitios en donde se van a hacer retiros espirituales. Y consultando con algunas de las personas que han ido, sobre todo mujeres,
Em, oye, ¿y qué sacerdote dirige? No, no es de la iglesia, son retiros espirituales. Entonces, se empieza uno a lo que está usted diciendo, ¿no? A reflexionar esto de la fe, de la fidelidad a la fe. Y yo, pues, metiendo, para sacar hilo, metiendo aguja para sacar hilo, me dice que la gente va con un chamán, con una gente que se dice chamán, a veces hay algunas prácticas como el tema de la famosa ayahuasca, y entran en retiros espirituales para encontrarse. Es una forma, no es nuevo, este es un paganismo que tiene lugar ya desde hace algunos años en Europa, de los llamados retiros espirituales con el sentido de las viejas culturas. El tema de las sustancias tóxicas, el tema del negocio que significa también esto, y por supuesto la presencia de una secta que va creciendo, que se va reinterpretando según la zona, según la región, según el país, según el idioma. Y me preocupó porque finalmente estamos enfrentando ya desde hace 40 y pico de años la presencia del New Age, y esto nos lleva a darle el espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, a estas sugerencias de reflexiones, de meditaciones, de retiros espirituales, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nos daba Monseñor Garcés hace muchos años allá en Cholula. No, eso. Verdaderamente era un santo ese señor. Yo creo que ha sido junto con el Papa Juan Pablo II, son las personas que su físico, su presencia me han impresionado más en la vida. Monseñor Garcés y el Papa Juan Pablo II. Nada más verlos y dices, ay, ching, aquí hay algo, aquí hay Don algo. Luis Garcés. Luis Garcés, un gran, gran personaje. Se nos fue hace muchos años. Yo tuve la suerte de ir a 4, 5, 6 ejercicios espirituales con él. Y luego Ahí en Cholula. en Cholula, en Semana Santa. Y luego, bueno, un poco antes de la Semana Santa. Y luego me tocó, ya siendo reportero, hacerle varias entrevistas en sus oficinas ahí en el edificio Alhóndiga. Me vino a la memoria todo esto, ¿no? Y curiosamente usted hoy toca ese tema de la fidelidad a la fe, muy aparejado, ahora ya me contagió a mí, con el asunto de la poca seriedad de nuestra fe. No alimentamos nuestra fe, estamos expuestos al impacto de muchas ideas, de muchos mensajes ahora con el Internet, con todo lo que vemos, las películas, las series, todo está metiéndose y este aparatito que puede ser divino, pero puede ser también Muy dañoso. demonio, un demonio, nos lleva a concebir como verdad lo que no es cierto, lo que no se puede probar. Todo esto es tremendo, por eso me gusta el tema que está usted tocando, padre. Sí, fíjense que en esto tenemos que ver cuántas mentiras se nos quieren hacer pasar por verdades. Acuérdense, el demonio es el padre de la mentira. Entonces, todo este engaño, la falsa espiritualidad, mentira. Los falsos principios, mentira. Los falsos valores. Es que el valor a la libertad no es hacer lo que queramos. La libertad es la capacidad que tenemos de no ser esclavos de nuestras tendencias y buscar siempre la verdad, lo justo, lo bueno y lo bello. Y todo esto que nosotros lo vayamos haciendo conscientemente. Ese es el ser libre. Entonces, cuando vamos viendo esta fidelidad, la fidelidad exige libertad. O sea, exige plena conciencia. Yo que sea consciente, fundamentado en la verdad de qué es lo que quiero, qué es lo que deseo y qué es lo que estoy decidiendo ir haciendo. Esa es la libertad, pero plena conciencia.
para que pueda existir plena voluntad. No, es que me obligaron, es que me hicieron creer, es que o sea, ¿cuántas veces se hacen negociaciones supuestamente libres, pero de tal manera viene el engaño que lo engatusan a alguna persona y lo Sí, hacen caer en todos, cosas todos terribles? somos, todos somos sujetos a esta tentación o a esta debilidad, cuando la fe no está fortalecida. Porque si nosotros Exacto, tenemos fe, no nos entran, podemos convivir, podemos tener un acuerdo, podemos entender por qué ellos están en estos ejercicios espirituales, podemos comprenderlo, entenderlo, pero no ceder a la provocación de formar parte de ello, porque sería tanto como despreciar a mi fe. Ahí está ese es el detalle de fondo. claro. Y es contrario a la fe totalmente, Exactamente, a la fe exactamente, auténtica. exactamente. Y el ahora, ¿qué es lo que nos va a llevar a grandes objetivos? Nuestra verdadera fe, yo creo en Dios como Padre. Yo creo en Jesucristo, Dios verdadero, que me ha redimido para que pueda entrar a la vida eterna. Yo creo en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que me ha unido por la fuerza del Espíritu para ser hijo de Dios, para caminar como hijo de Dios con los 7 dones, 7 regalos del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, amor a Dios y amor a los hermanos. Pero todo esto exige una respuesta. O sea, que yo sueñe en esa vida eterna y que la haga realidad en mi vida histórica. A veces tengo defectos, a veces tengo pecados, pero que pueda yo reflexionando cambiar la dirección, corregir caminos. Y nosotros, así como individualmente tenemos defectos, tenemos pecados, no somos perfectos, también socialmente existe el pecado social. O sea, no el que comete una persona u otra, sino el que va realizando la sociedad como tal. Peccatum significa separación, donde la sociedad no estamos unidos como sociedad al plan de Dios de veracidad, de justicia y de amor. Y entonces vamos cayendo en mentira, como es todo lo que estamos viendo, las falsas fe, donde se nos hace creer. Y fíjense, se parte de una realidad muy cierta: el vacío que muchas personas sienten de su espíritu y van a un retiro espiritual porque sienten vacío en su espíritu y se llenan con chatarra, así como hay niños que en lugar de comer se llenan de chatarra y están panzones, panzones, pero desnutridos. Es un buen Así ejemplo, ¿eh? también, Es un buen ejemplo ese. sí. Y entonces así vemos a muchos hermanos que se llenan de esta chatarra. Ay, es que los elevan y todo eso. Hay una película que de a tiro sí el chamán de a tiro sí se vuela la barda. Dice uno, por favor, aquí qué pasa, ¿por qué engañar de esa manera? Y además cobran caro, porque Claro es de que eso. este es el tema del New Age, un asunto que ya se nos hizo normal. La formación de supermercado de todas las religiones habidas por haber, por inventar. Toma lo que quieras, ve a la caja y paga. Eso es Sí, el New Age. O sea, no hay una definición formal, no hay una teología, no hay un magisterio, no hay una catequesis, qué sé yo. O sea, es lo que te guste. Es que me gusta esto del budismo, me gusta esto del taoísmo, me gusta esto del confucianismo, me gusta esto del catolicismo, me gusta esto del chamanismo. Y entonces, pues hago mi propia religión. exacto, ese es el problema. Ese es el problema. Pero ¿cuál es el objetivo de una religión?
Para Bueno, nosotros, para el objetivo es nosotros, llegar a la vida eterna. para nosotros es el camino a seguir para sobrevivir la vida que nos tocó en el mundo terreno y alcanzar la gloria de Dios eternamente. Eso sería para mí, No, esa es nuestra fe. pero eso es lo que Ahora, me enseñaron a mí de niño, es lo que me enseñaron en mi casa, es lo que me enseñaron en las escuelas donde fui, es lo que me enseñaron los sacerdotes con los que conviví, es lo que me enseñó el padre Merino cuando no era sacerdote todavía. aquellos Pero años, nos daba pláticas, o sea, esa es la formación que recibimos y entonces, pues en la medida que buscamos la congruencia, pues ahí la llevamos, sí. Ahora, con pero llevamos con tropezones, mucho entusiasmo y con fe. tropezones, con resbalones, con lo que usted quiera, pero sabemos que el rumbo es ese. No andamos Sí. buscando nuevos rumbos y el problema del New Age es que ofrece los rumbos que uno quiera. Oye, quiero vuelta en U, dale vuelta en U. Quiero ir a la derecha. ¿Quieres ir a la izquierda? A la izquierda. Quiero ir para abajo, para abajo. En fin, No es lo que debe ser, sino es lo que te gusta. Aunque a fin de cuentas no alcances los objetivos, que es la vida eterna. No se puede estar con Dios y con el diablo. O sea, seamos muy conscientes. Dios nos ama mucho, Dios nos perdona todo, perfecto. Pero Dios necesita de nosotros congruencia. Tan congruentes que cuando echamos a perder algo, cometemos una falta, tengamos la entereza de ir a confesarnos. ¿Por qué me voy a confesar con este que es pecador? Porque no me confieso con él, me confieso con Dios por medio de él. Porque Dios así quiso. A los que ustedes les perdonen, les quedan perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Y a quienes no se les perdonan, pues a los que no van. Y entonces, a los que otra no vez se atreven volvemos, ni siquiera a confesarse. no, y volvemos al New Age. Es Yo, que yo yo, conozco ya gente, me yo dijeron que que sé me que puedo lleva confesar directo. conozco gente que sé que lleva una vida, podría llamarse pecaminosa. ¿Quién soy yo para decir lo que es eso? Pero vamos, su comportamiento no es precisamente ejemplar. Y luego los veo en misa y van a comulgar. Y entonces digo, oye, y yo no sabía que venías a esta iglesia, a esta misa. No, bueno, es que mira, pues acá el sacerdote, el párroco, el sacristán, el no sé qué, somos amigos hace muchos años. Oye, y vi que comulgaste. Sí, 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 sí. ¿Y te confiesas? No, yo no cometo pecados. O sea, es la conciencia tan O laxa, sea, y ya no tiene a ver, conciencia. ¿habrá alguien que no cometa pecados? Quizá un bebé que no tiene conciencia todavía de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Quizá, ¿no? Pero por eso se bautizan los niños recién nacidos para quitarles el pecado original. Entonces, ¿Sí? alguien que diga, yo no cometo pecados, es de dudar, ¿no? No, es mentiroso. Estamos en el país del jabonero, que el que no cae resbala. Ah, Desgraciadamente, somos pecadores. Estamos en ese valle de pecadores. Y vuelvo al ejemplo, donde nos podemos ir ayudando todos para no caer tanto. Y si alguien resbala, como cuando uno sube una montaña, va uno encordado. Y si alguien resbala, todos con la cuerda lo jalan. Y cuando otro se cae, me toca jalar. Así es, que vayamos todos encordados para que nuestros resbalones no sean mortales y que si está muy grave, podamos sacar del atolladero. Esa es la comunión, la común unión de todos los amigos de Dios, es la comunión de los santos. Santo significa amigo de Dios. Y entonces, que nosotros tengamos fidelidad a esta fe y no nos dejemos llevar por un supermercado de fe y de prácticas pseudo religiosas
como es el New Age, claro, pero no nos dejemos llevar por tantas sectas. Secare sectum en latín significa cortar, por tantos grupos que se han cortado y se han separado del común tronco de la iglesia para hacer sus caprichos. Es que esto es muy bonito, sí, será muy bonito, pero te conduce a la vida eterna, te ayuda a salir de tus pecados, si está negando la comunión, si está negando la misa, si está negando el ejemplo de muchos que han comportadose perfectamente, que han sido fieles a su fe. Ahí es donde nosotros tenemos que ver el valor o el no valor de muchos grupos, no el costo, porque hay unos que están bastante costosos, ¿eh? Y tienen instalaciones que parecen de club deportivo de primera. No, aquí, sí, Oiga, aquí padre, tenemos que ver. diga nombres, diga nombres. Bueno, ya no digo yo, a cada quien sabrá, pero que aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la vida eterna y hacer mejor la vida histórica, porque como hermanos nos ayudamos para que no existan tantas necesidades, pero el objetivo fundamental, porque toda la historia pasará, todo pasará. Esto es de experiencia, Sí, sí, que sí, nosotros definitivamente. sepamos entender que solamente algo no pasará, la vida eterna. Mire, el sábado 28 de enero se celebró a Santo Tomás de Aquino, Sí, la patrón suma teológica. de las escuelas católicas, de la educación, el fraile, ¿no? Que puso en duda de la existencia de Dios una cantidad de vías para demostrar que sí existe Dios. Entonces, entre otros, su obra monumental, lo acaba usted de decir, la Suma Teológica. Pero también escribió el doctor Angélico, el doctor común y el doctor de la humanidad. Son los sobrenombres con los que se le conocen, no son obras que él haya escrito, sino los sobrenombres con los que se le conoce. Y a él le movió el asunto de buscar la verdad. Y estamos hablando Sí, del siglo XIII, no estamos hablando del siglo XXI con el New Age y con estas cosas. Él era dominico, ¿verdad? Santo Tomás. él era dominico, Dominico, ¿verdad? Sí. sí, Bueno, es muy interesante, quizá ya no es el día, ya pasó, pero leer un poco sobre este santo que fue brillante, que fue un filósofo, teólogo medieval, doctor de la Iglesia Católica, que de repente nada más nos acordamos de él por la frase que no es de él, de hasta verlo no existe, ¿no? O sea, esta frase de tengo que verlo para saber que existe. Santo Tomás de Aquino. Hasta no ver, no creer, decía. sí, pero el que dijo hasta no ver, no No creer era es Santo Santo Tomás Tomás, apóstol. era el apóstol, pero la gente lo confunde y se lo atribuye al No, no, filósofo y teólogo. aquí el doctor Angélico con toda la suma teológica, que suma a fin de cuentas es una recopilación de toda la teología. Y también tiene otra suma contra gentiles, también una recopilación de todo aquello que era el paganismo todavía en el siglo XIII. Y podíamos reactualizarlo. Y el paganismo del siglo I, donde estamos desconociendo e ignorando la existencia de Dios, somos paganos. Cuando nos comportamos así, que nosotros sepamos tener, profundizar y gozar la luz de la fe, para que con eso tengamos el calor de la esperanza y la validez del amor, que son las tres virtudes fundamentales. Pues bien, ahora, todo esto
que nosotros lo vayamos pensando con profundidad, analizando y decidiendo con valor y actuando con perseverancia. Y así que Dios nos bendiga. Muy bien. Padre Merino, como siempre, un placer oírlo. Pues muchísimas gracias. Hoy comenzamos puntuales, pero no terminamos muy puntuales. No importa, hoy estuvo interesante. Bueno, pues nos veremos Muchas primero gracias. Dios la próxima semana. Ay, ay, ay. Primero Dios, acá nos vemos. Que ya será febrero, ¿verdad? Ya, ya. Ya el Ya miércoles ya es como, 1 de febrero. como que se está yendo muy rápido, ¿no? Y el jueves los tamales. Ay, de veras, los tamales. Eh, Sí. bueno, mañana martes es el día de Juan Bosco, el fundador de los colegios salesianos. Yo estuve alguna época en la Trinidad Sánchez Santos de los salesianos. El mes de febrero, dice acá el más antiguo Galván, es el mes consagrado a la purificación de la Virgen. Así dice. Sí, la Virgen de las Candelas, la Candelaria. El jueves 2, la presentación del Señor al templo, la purificación de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, etcétera. Y también comienza el plazo que terminará El 3, San julio Blas. para cumplir con el segundo y tercer mandamientos de la Iglesia que nos obligan a confesarnos y comulgar por lo menos una vez al año. Sí. Comienza esto el día jueves 2 de febrero. El viernes 3, primer Viernes primero. primer viernes de mes, San Blas. San Blas. El sábado 4, Santa Águeda. Y el domingo 5 será el quinto domingo de tiempo ordinario y primer domingo del mes, se celebra a San Felipe de Jesús. El lunes 6 próximo, cuando nos veamos por aquí, serán los 25 mártires crucificados con San Felipe en el Japón y canonizados en 1862. Bueno, la luna llena en Leo a las 12:29. El viento aparece a las 19:30 y se oculta. Ah, no, dice viento, luego punto y aparte. Aparece a las 19:30 y se oculta a las 7:18 del día 6, la luna llena. Aniversario de la promulgación de la Constitución, el domingo 5. Bueno, el más antiguo Galván. Perfecto. Una vez informados, emprendemos la semana con la bendición de Dios. Muy bien. Padre, mucho gusto. Que la vaya bien. Igualmente, que Dios les bendiga mucho. A usted.